Voces que forman parte de la noticia. El futuro del juicio político todavía está por verse, porque debe recibir la Corte Constitucional y decir si va o no va el juicio político. Pero ha estado viciado de errores, viciado de temas que la verdad es que la mayoría de los ecuatorianos no entendemos, solo sabemos que las cosas se han hecho mal. Un juicio político es un acto democrático y los legisladores, si están en mayoría, pueden hacerlo, pero deberían haberlo hecho bien y por las razones adecuadas. Para que nos explique un poquito más, como a niños, porque es lo que necesitamos, hemos llamado hoy día a Quito a un gran abogado constitucionalista, para mí uno de los mejores, amigo personal, el abogado Gonzalo Muñoz. Abogado, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Así Amaneció. Hola, muy buenos días, siento un gusto estar en Radio City, muchas gracias por la invitación. Abogado, ¿qué está pasando? A ver, el otro día lo escuchaba yo a usted en Ecuavisa y usted habla de que lo que se le imputa al presidente de la República es una locura. A ver, yo también pienso que si una persona que trabaja para mí en una empresa le roba al fulano del frente, yo no tengo la culpa. En este caso se le está imputando que lo que pasó con el señor Luque es culpa del presidente. Explíquenos un poquito, por favor, cuál es la verdad de la milanesa, como decimos aquí. Por supuesto, o sea, lo que tú dices es una teoría que se le imputa al presidente, que si le imputamos a casos pasados y un precedente para el futuro, no sale nadie vivo en este país, pues, ¿no? Correcto. Sería un precedente nefasto, porque es una responsabilidad que a través de terceros se le quiere atribuir al presidente de la República. Es decir, esto va más allá de quien esté gobernando, va más allá de Guillermo Lasso. Esto sería algo terrible para que quien siga en el gobierno en un futuro, ya se le quiera atribuir a través de terceros una responsabilidad, aunque sea política, a través de terceras personas. Voy a poner un ejemplo. Ya estamos en este caso atribuyendo al presidente de la República, o se le está atribuyendo a la Asamblea Nacional, 3 cargos. 2 por concusión y 1 por peculado. En el caso del primer cargo por el caso de Hernán Luque, ¿qué es lo que se dice? Se falta a la verdad. Cada uno puede tener distintas opiniones, distintos pensamientos sobre un caso, pero no distintos hechos. Y aquí lo que pasa es que se falta la verdad. En este caso, ¿qué es lo que se dice en la acusación? En el decreto 163, que el presidente de la República ha modificado la ley para nombrarlo al señor Luque, que era una persona de confianza, y supuestamente a través de él exigir estipendios, dinero, etcétera. Lo cual no es cierto. ¿Por qué? Porque la modificación de los directorios de las empresas públicas se dieron a través de una reforma en el año 2017 por el presidente Rafael Correa, ¿ya? Y tiene una razón lógica, y es que la ley de empresas públicas en esa época determinaba que cada empresa pública tenía que estar dirigida o presidida por el Ministerio del Ramo. Y era muy complicado eso porque había muchos ministerios que tenían varias empresas públicas, entonces era bastante complicado ese tema. Entonces se determinó y se reformó para que el presidente de la EMCO, es decir, el presidente del directorio de empresas públicas, sea el que dirija todas las empresas públicas. Y ahí se dio esa reforma. Es decir, no fue Guillermo Lasso con el decreto 163 el que reformó dicha conformación de las empresas públicas para poder dirigirlas. Es decir, se falta expresamente a la verdad. En el segundo cargo de concusión, ya se disfraza la figura de concusión cuando lo que se le quiere imputar al presidente, nuevamente a través de omisión, nuevamente a través de una tercera persona, es un delito de tráfico, de supuesto tráfico de influencias a través del señor Ítalo Cedeño, que recordemos, el medio digital La Posta dijo que la esposa del señor Cedeño supuestamente cobraba o ofrecía cargos a otras personas. Yo no sé, o no estoy en conocimiento si el señor Cedeño tenga abierto algún tipo de investigación,
pero en todo caso, ahí el presidente de la República pues no tiene absolutamente nada que ver. Y finalmente, en el último cargo, en el de peculado, se le quiere imputar al presidente de la República una responsabilidad anterior a antes de que él esté en el cargo. Así es, 2018. Algo que evidentemente no tiene ningún sentido. ¿Ya? Así es. De un informe de Contraloría en el cual no se determina ningún tipo de responsabilidad penal. Yo entiendo que esto es político y respeto el control político basado justamente en el sentido de oportunidad del Parlamento Nacional, pero este informe de Contraloría no determina ningún tipo de indicio de responsabilidad penal para el propio gerente de Flopec. No se diga pues para el presidente de la República. Así es. Pero tiene nada que ver en este caso. Entonces es descabellado desde todo punto de vista por donde se quiera ver. Abogado, me quiero hacer una pregunta, y aquí hemos hablado con algunos constitucionalistas, políticos, cuando hablamos con la oposición se lavan las manos. ¿Cómo? Usted que es abogado de la República, ¿no les enseñan en las universidades a redactar y chequear las leyes antes de mandar un informe? Bueno, eso realmente es algo vergonzoso, una falta de responsabilidad. Y de respeto. No, absoluto. En el primer párrafo de la primera página han citado mal los artículos, tuvieron que haber citado el artículo 129 de la Constitución, han citado el 131. Correcto. Presentan el alcance para corregir, se vuelven a equivocar y posteriormente, pues, no solamente eso con respecto a la forma. Después, en la tipicidad de la conclusión, citan artículos que han sido reformados, es decir, que no están vigentes. Esa es la calidad de nuestro Parlamento, que realmente ha dado vergüenza y que realmente da estupor de ver este tipo de cuestiones que pueden ocurrir en la Asamblea Nacional. Abogado, para terminar, digamos que corrigen todo, ya lo mandaron al CAL va a poner su ok porque va a ser así y va a la Corte Constitucional. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que esto suceda? Entiendo que el Consejo de Administración Legislativa se reúne el día de hoy, estarían enviando el juicio político máximo el día lunes, y la Corte Constitucional a partir de ese sorteo tendría hasta el día, más o menos 6 días, para emitir su dictamen de admisibilidad. Es decir, la próxima semana ya tendríamos, el CAL ya habría mandado, o el presidente de la Asamblea debería ya mandar a la Corte Constitucional. ¿Cuánto tiempo se debe demorar la Corte Constitucional? Desde el sorteo, 6 días. ¿Y el sorteo cuánto tiempo se puede demorar? No tiene un plazo establecido para el sorteo, pero por lo general la Corte Constitucional lo hace casi inmediatamente. Es decir, aquí a 3 semanas se resuelve todo este chanchullo. Dentro de la Corte incluso menos, pues yo creería que hasta el próximo miércoles tendríamos un dictamen de admisibilidad, de este miércoles al próximo, si es que lo envían el día lunes. Entonces son casi 2 semanas. Abogado, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido bastante útil su esclarificación de cómo está. La verdad es que me río solo porque, a ver, el derecho constitucional, el derecho, como hablábamos esta mañana con el presidente colombiano Andrés Pastrana, lo hablábamos esta mañana, es un derecho de los pueblos, el juicio político. Lo malo es cómo está hecho este juicio político. Pero es un derecho de los pueblos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, abogado. No, muchas gracias a usted, como siempre, un gusto estar en Radio City, siempre a las órdenes, gracias a las personas que nos escucharon. Muy amable. Era el abogado Gonzalo Muñoz, constitucionalista. Hablábamos sobre el planteamiento del juicio político al presidente de la República por la Asamblea y la oposición.